Y vamos a mirar el movimiento parabólico que tiene que ver con los anteriores. En realidad el movimiento parabólico es un movimiento compuesto. Se le dice así también. Movimiento compuesto porque se compone de dos movimientos. Mire, por ejemplo, si usted tiene un objeto y lo lanza ahora, pero no vertical, sino con una inclinación con respecto al horizonte, con un ángulo de inclinación determinado, entonces ese objeto tendrá una trayectoria, seguirá este camino, ¿no? Esta es la trayectoria es el camino. Hará esto y caerá por acá, ¿no es cierto? Entonces, esa trayectoria, ustedes ya lo saben, se llama una parábola. Entonces, por eso el nombre, ¿no? El movimiento parabólico, porque la trayectoria es una parábola. ¿Listo? Ahora, este movimiento, como les decía, es compuesto. Aquí hay dos movimientos. Miren, hay un movimiento vertical y hay un movimiento horizontal. Hay dos tipos de movimiento. Miren que el análisis empieza así, ¿no? Yo lanzo el objeto con esta velocidad. Aquí está el vector, esta flechita. Y entonces esta flechita tiene dos componentes. Tiene una componente en el eje X, aquí, ¿verdad? Esta flechita que está aquí. Entonces yo digo, listo, lancé el objeto con esta velocidad inicial. Ahí lo lanzamos. Entonces en el eje X hay una velocidad inicial, pero en ese eje. Cuando proyectamos ese mismo vector sobre el eje Y, obtenemos este vector aquí. Y este vector es la velocidad inicial en el eje Y. Estos dos vectores que acabamos de mirar se les llama componentes. Estas son las componentes, en este caso, del vector de cero, de la velocidad inicial. Entonces, por eso es que se llama movimiento compuesto, porque en realidad hay un movimiento vertical y hay un movimiento horizontal. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento vertical? Lo que pasa es que este movimiento vertical hace esto. Mire, el objeto, si solo miro la parte vertical, el objeto va subiendo, ¿no? Sube, 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 llega hasta un punto máximo y luego baja, baja. Entonces lo que está haciendo el objeto, si lo veo en una sola dimensión, es así. Si tengo el objeto, sube, 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 llega a una altura máxima y luego baja, baja, empieza a bajar. Entonces hace ese movimiento, sube y luego baja. Así que el movimiento vertical, ¿qué es? Pues son dos. Primero, subida, tiro vertical, y luego bajada, caída libre. ¿No es cierto? Porque cuando él llega, ¿se acuerdan? Cuando él llega a su altura máxima, la velocidad es cero, ¿sí o no? Aquí la velocidad en la altura máxima es cero. Pero la velocidad en el sentido vertical, en el eje Y, ¿cierto? Entonces, ese es el primer movimiento. El primer movimiento es movimiento vertical. Entonces, cuando sube y cuando baja, ya sabemos qué tipo de movimiento es. Eso es un movimiento uniformemente acelerado. Así que yo, en conclusión, puedo decir, listo, en el tiro vertical o el movimiento vertical, hay un movimiento parabólico. En el movimiento parabólico hay un movimiento vertical y ese movimiento vertical es uniformemente acelerado, es moi. O sea que ahí va a intervenir la gravedad, ¿no es cierto? Por eso hacemos que suba, pero él va a bajar gracias a la gravedad. Eso es en la parte vertical. Y en la parte horizontal hay otro movimiento, otro tipo de movimiento. Cuando el objeto va aquí, él tiene una velocidad horizontal. Cuando el objeto va aquí, va subiendo, tiene una velocidad horizontal. Si va aquí, igual. En todo punto, el objeto tiene una velocidad horizontal hasta cuando llega. Cuando llega aquí al piso, él tiene una velocidad horizontal. Ese movimiento horizontal es un MRU.
Ese es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ahí tengo las dos partes, ¿listo? Entonces, un movimiento parabólico se compone de dos, movimiento vertical y movimiento horizontal. En cualquier punto que esté el objeto, si el objeto está aquí, la velocidad que lleva es esta, ¿listo? Esa es la velocidad. Entonces, si encuentro las componentes, la vertical será esta y la horizontal será esta. Entonces tiene movimiento horizontal y movimiento vertical. De eso se trata. Como tiene esas dos componentes, esas dos partes, entonces yo puedo analizar problemas con movimiento parabólico utilizando las fórmulas que ya conozco. Para la parte vertical, entonces utilizo las fórmulas de Moa. Entonces ahí ustedes no deben olvidar las tres fórmulas que utilizamos, ¿no? Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Distancia es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado es 2 veces aceleración por distancia. ¿Listo? Este es el conocimiento que debemos tener para el movimiento vertical. Y para el movimiento horizontal, como es MRU, entonces hay una sola fórmula, velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces no se olviden en las fórmulas que las létricas pues van a cambiar según la circunstancia. Por ejemplo, si yo hablo de MOA, ya sé que es la parte vertical, entonces esto va a ser en Y. Entonces le coloco aquí un recordatorio, digo V sub Y para saber qué es velocidad en el eje Y. Cuando digo V sub 0, digo V sub 0 en el eje Y, o sea, la que está aquí. Cuando digo aceleración, como dijimos, que sube y baja, entonces la aceleración es gravedad. ¿Listo? Y el tiempo lo vamos a distinguir, puede ser tiempo total. El tiempo total en subir y bajar se llama tiempo de vuelo, por ejemplo. Le decimos así, tiempo de vuelo a todo el tiempo. Pero si decimos, no, el tiempo hasta aquí, hasta este punto, entonces decimos tiempo de subida. Y si decimos desde aquí hasta aquí, entonces decimos tiempo de bajada, ¿no es cierto? Entonces ahí van cambiando un poquito las letras porque toca distinguir en qué eje estoy trabajando. Si voy con MRU, debo decir BX, por ejemplo, ¿no es cierto? La distancia, esta distancia, será esta distancia así, por ejemplo, en el eje X, ¿no? Esto. Entonces será distancia. En algunos libros la mayoría no le ponen D, sino X, por ejemplo, para distinguirla de la altura. La altura será, por ejemplo, Y. ¿Listo? Entonces esos detalles vamos a ir mirando a medida que hagamos los ejercicios. Esa es nuestra parte teórica, la introducción, lo que debemos saber del movimiento parabólico. Aquí está la velocidad inicial. Y aquí tengo la componente en el eje Y. Aquí tengo la componente en el eje X. Ahora miramos de dónde sale esto. Y en cualquier punto puedo hacer ese análisis. Miren la gravedad, G. La gravedad siempre hacia abajo y con la misma magnitud. La gravedad es una constante, ¿no es cierto? Entonces por eso va así. Aquí tenemos unas fórmulas para las componentes de la velocidad inicial. Luego la fórmula del movimiento horizontal, que ya la escribimos, distancia sobre tiempo. Miren que aquí está con el X, no con D. Pero es lo mismo, ¿no? Y para el MOA, las tres fórmulas de MOA. Aquí dice menos G, porque se considera la subida, ¿no? En los cálculos siempre consideramos la subida, porque resulta que la bajada es simétrica, se comporta igual. Por ejemplo, el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. La distancia horizontal que recorre hasta el punto de subida, hasta el punto máximo, perdón, hasta el punto máximo es la misma distancia que hay desde el punto máximo hasta el final del movimiento. Entonces hay una simetría ahí de movimiento. Por eso, entonces, en estas fórmulas, el menos se refiere a que el objeto va subiendo, va llegando hasta aquí. Esa es la idea. Pero esta parte se comporta igual a la bajada. Esa es la idea. Entonces, en el cuadrito tengo las fórmulas. Ahora, en este cuadro
vamos a mirar otras fórmulas, 3 adicionales, que nos ayudan un poco a simplificar ciertos cálculos. A veces, por ejemplo, para hallar el tiempo de vuelo, podemos hacerlo con las fórmulas que están acá, pero muchas veces nos toca hacer como una combinación de fórmulas y se vuelve a un problema un poquito más extenso. En cambio, esta fórmula, por ejemplo, abrevia mucho el cálculo del tiempo de vuelo, el tiempo total en que el objeto se desplaza por esta trayectoria hasta acá. Se puede calcular entonces el tiempo de vuelo conociendo la velocidad inicial, esta que está aquí, esta velocidad inicial. También conociendo el ángulo de lanzamiento, y ya, porque la gravedad es una constante. Entonces solamente necesitaría velocidad inicial y el ángulo con que es lanzado para saber cuánto tiempo va a tardar en ir desde el inicio hasta el final del movimiento. Es lo importante de esa fórmula, muy poderosa, porque solamente con 2 cositas, la velocidad y el ángulo, ya puedo calcular tiempo. Y lo mismo pasa con la altura máxima. La altura máxima es un punto de referencia importante. La altura máxima está aquí. Entonces, se puede calcular esta es la altura máxima, con esta fórmula, sabiendo velocidad inicial otra vez y el ángulo. Lo mismo. Entonces, otra vez, si sé la velocidad inicial y el ángulo, puedo saber hasta qué altura va a llegar el objeto, imagínense. Es importante esa fórmula. Y el alcance, otra, muy importante. O sea, estas 3 cosas son bastante importantes, por eso tienen como una fórmula especial, más reducida. El alcance máximo se refiere a esta distancia desde el inicio en el eje X hasta el final. Esto se llama alcance máximo, esta distancia. ¿Dónde va a caer el objeto? Usted dice, va a caer a 2 kilómetros, entonces la distancia es la distancia horizontal. Eso se llama alcance máximo y también se puede calcular con la velocidad inicial, sabiendo la velocidad inicial, y el ángulo de lanzamiento. Entonces, por eso estas 3 también en algunos momentos las vamos a trabajar, muy, muy importantes, hacer cálculo con ellas. Bueno, vamos por partes. Primero las componentes. Resulta que en un triángulo rectángulo, el triángulo tiene 3 lados, ¿sí o no? Este lado más grande se le llama hipotenusa. Y los lados más pequeños, estos 2, se les llama catetos. Entonces, la idea es que hay unos ángulos internos en el triángulo. Ahí está alfa, aquí está beta. Y a este no le pongo letra porque como es un triángulo rectángulo, vale 90 grados. ¿Qué hay que saber? La suma de los 3 ángulos internos de un triángulo, en este caso pues 90 el tercero, pero aquí iría otra letra en general, la suma de los 3 ángulos siempre da 180. Eso tengo que saber, por ejemplo. Ahora, hablando del triángulo, que es de ahí sale el nombre de trigonometría, ¿no? Del triángulo. Entonces, hay unas relaciones especiales entre los lados. Por ejemplo, una relación es A sobre B. Una razón se llama eso, ¿no? Una división siempre es una razón. A sobre B es una. Al contrario, es diferente, es otra. Hay otra que es A sobre C. Hay otra que es C sobre A. B sobre C. Hay otra que es al contrario, C sobre B. Esas 6 se pueden generar allí entre los 3. Podemos armar estas 6 razones. Entonces, miren, en trigonometría esas 6 razones tienen nombres especiales. Estas son las 6 razones trigonométricas. De ahí viene su nombre. ¿Por qué se llaman razones? Porque una división se llama una razón. ¿Y por qué se dicen trigonométricas? Porque vienen del triángulo, de los lados del triángulo. Entonces, hay una que se definió de la siguiente forma: cateto opuesto sobre hipotenusa. Al dividir el cateto opuesto sobre hipotenusa, dijimos, llamémosla a esta función, a esta razón,
seno. Seno, pero de el ángulo alfa. Entonces voy a hablar con respecto a este ángulo. Entonces seno corresponde a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es el que está al frente. La hipotenusa es la misma siempre. Entonces eso sería B dividido entre C. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces B sobre C, este es seno. Se llama seno. Se le dio ese nombre. Luego definimos otra, coseno. Entonces coseno es cateto adyacente. Adyacente significa el que está al lado. Sobre hipotenusa. Entonces, ¿de quién? De alfa, ¿no? Del ángulo alfa. Entonces te dice alfa, el adyacente es el que está al ladito. Este está al lado. Entonces A. Dividido entre la hipotenusa que es C. Entonces A dividido entre C. A dividido entre C se llama coseno. Y así cada una de las funciones, por ejemplo, tangente, cotangente, secante y cosecante, son 6. Cada una de ellas tiene un nombre diferente. Cada razón tiene un nombre. Yo no me voy a alargar más ahí porque ahorita necesito estas dos. Ya en trigonometría harán un análisis más amplio y luego lo harán en la circunferencia unitaria y ahí mirarán los ángulos y mirarán dónde queda seno y dónde queda coseno y un poco de cosas bien interesantes, ¿no? Pero ahorita necesito que sepan eso, que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ese es el conocimiento que necesitamos por ahora, ¿vale? Entonces voy a volver aquí a nuestro tema. Entonces tenemos movimiento parabólico. Entonces en el movimiento parabólico decíamos, tenemos aquí el eje X, tenemos el eje y aquí está el objeto puntual y lo vamos a lanzar con esta velocidad inicial y con un ángulo determinado. Entonces, ese vector velocidad inicial tiene dos componentes, decíamos. Esta componente es V0x y tiene otra componente aquí. Y esta componente de aquí es V0y. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un triángulo. Este triángulo que está aquí. Entonces tiene el ángulo, tiene esto que es V0, esto que está aquí, esta hipotenusa. Tiene este cateto que está aquí, que es V0x, y el cateto que está aquí sería este mismo, ¿no? Porque estos son iguales, miren. Estas dos líneas son iguales. Entonces esta sería V0y. ¿Listo? Entonces aquí puedo aplicar, por ejemplo, seno. Seno de alfa. El seno de alfa es cateto opuesto V0y dividido entre la hipotenusa, que es V0. Y si despejo V0y, entonces este V0 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar y queda V0 por seno de alfa. Y aquí tengo la fórmula para la componente en Y. Para la componente en X vamos a ver coseno. Entonces el coseno de alfa es cateto adyacente, o sea el que está aquí al lado, V0x. Sobre la hipotenusa que es V0. V0, entonces también despejo V0x y sería V0 por coseno de alfa. Entonces, ¿cómo calculo V0x? Multiplicando V0 por el coseno del ángulo. ¿Cómo calculo V0y? Multiplicando V0 por el seno del ángulo. Y ya, ese conocimiento lo necesitamos para nuestros ejercicios. Y para este ejercicio 1, vamos a interpretar la información. Dice, se lanza un proyectil. Entonces un proyectil es una piedra, es un pedazo de papel que usted le lanza al compañero. Alguna cosa, ¿no? Un proyectil es un ladrillo que se lanza hacia un lado. Bueno, cualquier objeto de esos puede ser un proyectil. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 200 metros por segundo y una inclinación sobre el eje horizontal de 30 grados. Ahí están las condiciones. Entonces tengo el proyectil. Dibuje su proyectil. Dibuje la velocidad inicial con la inclinación
que le digan, por ejemplo, 30 grados. Si usted tiene un transportador en la casa, mejor, hágalo bien hecho. Marque aquí los 30 grados y coloque el vector velocidad inicial. En este caso es de 200 metros por segundo, ¿no es cierto? Bueno, ese objeto va a ir, no sé, a lo largo de el eje horizontal se va a mover. Va a describir una trayectoria parabólica, entonces el objeto será lanzado y llegará pues por acá, a algún punto. Hasta ahí leí nada más, solo hasta ahí he interpretado, sigamos. Suponiendo despreciable la pérdida de velocidad con el aire, porque claro, estas fórmulas que tenemos y estas situaciones que estamos analizando son situaciones ideales. Las situaciones ideales son cuando no hay rozamiento. En este caso consideramos no hay rozamiento con el aire, no hay pérdidas. Entonces es un día calmadito, no hay viento. Calcule, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Entonces usted dice, la altura máxima está aquí. Aquí es la máxima, el máximo punto al que llega. Entonces la altura máxima es esto. Esta distancia es y máximo. ¿A qué distancia del lanzamiento alcanza la altura máxima? Ojo, ¿a qué distancia del lanzamiento? El lanzamiento está aquí. ¿A qué distancia es esto, no? Me están preguntando esto. Hasta aquí. ¿A qué distancia alcanza la altura máxima? Usted lanza el proyectil, listo. Aquí está el punto más alto. ¿Cuántos metros hay de aquí a aquí? Esa es la pregunta. Tercera, ¿a qué distancia del lanzamiento cae el proyectil? Aquí, cae. Entonces lo que nos pregunta allí es de aquí hasta acá. Entonces esa distancia se llama alcance máximo. Todo el alcance, hasta acá. Y la última es con qué velocidad llega al piso. ¿Con qué velocidad? ¿Así? ¿Cuál es la velocidad final del movimiento? Bueno, entonces son 4 preguntas. Vamos a ver. Entonces con esas 4 preguntas yo digo, bueno, tengo una información aquí. Y ahora con eso yo tengo que ver las fórmulas que me sirven. Por ejemplo, para altura máxima. Me consulto la guía, miro mi guía y digo, ahí está el cuadro, porque la idea pues es que, bueno, no me voy a aprender la fórmula de memoria, son varias fórmulas, ¿no? Pero lo que sí debo saber es manejar la fórmula. Entonces yo consulto la fórmula allí, dice, altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Entonces hagamos los reemplazos aquí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el movimiento? Entonces está aquí, 200 metros sobre segundo elevado al cuadrado por seno de alfa es 30 grados, el seno de alfa elevado al cuadrado, ¿no? Se lee seno al cuadrado de alfa, ahí está, sobre 2 veces la gravedad, entonces la aproximamos a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sigo con el cálculo, 200 al cuadrado, entonces 2 por 2 son 4, son 2 ceros que se repiten 2 veces, entonces 2 ceros y 2 ceros. Unidades, metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿no? El cuadrado afecta a todo. Por este seno de 30 es 0.5 y está elevado al cuadrado. Abajo, 2 por 10, pues 20. La unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Para el punto 2, proyectil disparado desde un acantilado, desde aquí, ¿no es cierto? Aquí está el río, 20 metros de altura. El proyectil se dispara de forma horizontal. El proyectil cae a 2000 metros del punto de lanzamiento de aquí, del acantilado. Determinar la velocidad inicial del proyectil. ¿Cuánto tiempo tarda en bajar?
¿Y con qué velocidad llega el proyectil al agua? Tres cosas. Velocidad horizontal, entonces. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero la distancia ya no la tiene, en el problema ya nos dan la distancia, pero lo que no tenemos es el tiempo. Entonces queda pendiente el cálculo y vamos a tener que calcular el tiempo sabiendo que como el proyectil se dispara horizontal, la velocidad inicial en el eje Y es cero. Entonces tenemos distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La distancia, como esto ya es MOA, estamos hablando de la parte vertical, ¿no es cierto? Este de acá era MRU, aquí hablábamos de la parte horizontal. Esto es parte vertical, entonces la distancia es la altura, 20 metros. La velocidad inicial es 0. La aceleración es la gravedad, el tiempo no se conoce, sobre 2. Y de aquí despejamos tiempo, lo terminan por favor. Después de encontrar el tiempo, entonces este tiempo, que es el mismo tiempo que demora en bajar, lo colocamos ahí, hacemos 2000 sobre este tiempo y ya tendríamos la velocidad inicial. Para hallar la velocidad con la que llega al río, entonces utilizamos esa velocidad horizontal que ya estaría calculada aquí, ya sería conocida. Tenemos que calcular la velocidad vertical. Entonces, para hallar la velocidad vertical utilizamos fórmula de MOA también, esta que está aquí, velocidad inicial 0, entonces la velocidad vertical es 10 por el tiempo que ya está aquí calculado, este mismo tiempo lo coloco aquí. Con eso ya conoceríamos la velocidad vertical. Entonces, conociendo esto, aplicamos teorema de Pitágoras para hallar velocidad final. Velocidad horizontal más velocidad vertical. Y terminamos ahí el cálculo. Listo. Para el 3 les decía también, entonces voy a darles la idea. Para el 3, entonces tenemos el muchacho futbolista que patea el balón. Entonces el balón tendrá una velocidad inicial de 13 metros por segundo. El ángulo de lanzamiento del balón es de 45 grados. Entonces él patea hacia el arco. El arco está por acá, a unos 13 metros del sitio de donde se pateó. Aquí. Esas son las indicaciones que hay aquí, son los datos. Determine qué tiempo transcurre hasta que la pelota llega al arco. Entonces decíamos, no sabemos. No sabemos si es que el balón hace esta trayectoria y sigue, o si el balón hace esta trayectoria y gol, ¿no es cierto? No sabemos eso. Sea como sea, usted puede hacer una suposición y demostrar si es cierto o no. Eso se llama una hipótesis, ¿no? Entonces, suponemos que el balón no va a entrar, supongamos. Entonces yo hago mi dibujo así. Si estoy mal, lo corrijo y cambio el dibujo. Entonces, el tiempo que tarda en ir desde aquí hasta acá. Mucho cuidado que este punto no corresponde a la altura máxima. No se sabe. En realidad no sabemos si sea aquí la altura máxima del movimiento. Entonces no puedo usar esa fórmula de altura máxima, es lo que dice allí. Listo, ¿cuánto tiempo transcurre desde que la pelota llega al arco? Convierte el gol. Para saber si convierte el gol, entonces ya hicimos la consulta. La altura de un arco es 2.44 metros más o menos. Entonces necesito saber el balón a qué altura está en este punto. Entonces la pregunta es, calcule esta altura en este tiempo y compare con el 2.4. Si es más alto que 2.4, pues estaremos en lo cierto en el dibujo y el balón seguirá. Si no es cierto, si es menor, pues habrá gol, ¿no es cierto? Esta es la pregunta 2. Y la pregunta 3, ¿a qué distancia de largo picaría por primera vez? Suponiendo que el balón sigue y llega por aquí. Entonces, ¿cuál es esta distancia?
Esta es la distancia que preguntan, la distancia al arco. Pues para eso tendríamos que hallar toda la distancia de aquí. Esto se llama el alcance máximo. Y al alcance máximo le quitaríamos los 13 metros que hay acá, ¿no es cierto? Pues alcance máximo menos los 13 metros nos daría la distancia que nos estaban preguntando, a qué distancia pica el balón del arco. Y ahí quedaría este punto 3, esa es la indicación. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? 8, un balón es lanzado 10 veces. Este punto es largo. 10 veces, siempre con la misma velocidad. Y cada vez se varía su ángulo. Primero de 10, luego 20, 30, 40. Las 10 veces son estas, ¿no? La primera vez con 10 grados, la segunda vez a 20 grados, a 30, 40 y así, hasta 90 grados. Y le piden que calcule la altura máxima en cada caso. Utilice la fórmula abreviada, la que está en el cuadrito de abajo. También el alcance máximo y el tiempo de vuelo. O sea que este punto 8 es el uso de estas tres fórmulas que están aquí. Con estas tres, calculan el punto 8. ¿Listo? Es extenso, tiene 10 cálculos, es para que se familiaricen con el uso de las fórmulas, con esas tres fórmulas, y las tengan siempre presentes. Hagan el dibujo. El dibujo es bien importante porque va a haber unas coincidencias en las trayectorias. Por favor, haga bien hecho el dibujo. Ojalá con un transportador, con 10 grados, luego con 20, con 30, haga los cálculos y luego hace el dibujo, colocando las alturas y los alcances. ¿Listo? Bueno, una piedra se deja caer libremente, entonces, está la piedra y la piedra pues tiene velocidad inicial 0, ¿sí o no? Porque se deja caer. ¿Qué distancia lleva recorrida a los 5 segundos del movimiento? Entonces la piedrita cae. Llegará por acá al piso. Listo. Bueno, pero entonces dice que por aquí más o menos. Por aquí puede ser. Lleva un tiempo de 5 segundos. Entonces la distancia recorrida es esto que está aquí, ¿no? Esto es lo que nos pregunta. ¿Cuál es la distancia? Entonces veamos, ¿qué fórmulas tengo para esto? Fórmulas de caída libre. Entonces, primera, velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Me sirve esta fórmula? No. No, porque necesitaría conocer la velocidad aquí. La velocidad inicial. No la conozco. Esta sí la conozco. Esto es gravedad, pero... Ah, el tiempo sí lo conozco, ¿no? Ah, ojo con esta fórmula. A ver, espérense. Esta velocidad... Sí. Sí, profe, sí, esa es la fórmula que necesita. Es que esta B, sí, esta Claro. B, pero es aquí, ¿no? Esta velocidad aquí a los 5 segundos. Entonces tenemos 10 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, por el tiempo, que son 5 segundos. Entonces esto nos da 50, pero voy a ver si este dato me sirve. Metros sobre segundo es la velocidad que lleva aquí, pero bueno, nos está preguntando es la distancia, ¿no? Pero de pronto este datico nos puede servir. Vamos a ver si es que es cierto. Si no, pues ahí gastamos ese. Para distancia, segunda fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, distancia es la pregunta. Velocidad inicial es 0, entonces esto no va. Aceleración es gravedad. Tiempo es 5 segundos. 5 segundos al cuadrado sobre 2. A ver, voy a escribir acá a un lado para que se vea mejor. Está feo ahí. Entonces, otra vez aquí. Decimos, distancia es igual a... Decíamos que esto es 0, ¿no? Gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. Tiempo, 5 segundos cuadrados. 5 segundos todo al cuadrado. Sobre 2. Veamos ahora sí. 10 metros sobre segundo cuadrado. 5 al cuadrado es 25 segundos cuadrados. Sobre 2. Segundos cuadrados. Eso, bien. 10 por 25,
250. Sobre 2, la unidad es metros. 125 metros, ya está la respuesta. No hacía falta ¿no? Está muy bien, estoy bien, excelente. Excelente, qué bueno. No hacía falta, pero bueno, ya sabemos la velocidad y todo. ¿Listo? Jefferson. Sí, profe, gracias. Listo, no había sido tan complicado. A veces es lo que les digo, ¿no? Vayan colocando los datos y haciendo el dibujo, y con eso uno va entendiendo el punto. El décimo, profe. El décimo, un árbitro de fútbol lanza una... Uy, no, ese está difícil. Háganlo ustedes y chao, ¿no? Se me acabó el tiempo, adiós. ¡Profe! Bueno, está bien. El árbitro. El árbitro tiene una moneda. Un árbitro de fútbol lanza una moneda hacia arriba con velocidad D. Entonces lanza la moneda con velocidad D. Listo. La cual toca el césped con velocidad 2B. Entonces, la moneda sube, llega a una altura máxima, ¿no es cierto? Y luego cae, ¿sí o no? Y llega aquí. Entonces dice que la velocidad con la que llega es 2 veces con la que salió. ¿Por qué es diferente a los otros problemas que dijimos que era igual? Lo que pasa es que aquí el objeto sube. Entonces, acá tiene más distancia y adquiere más velocidad. Lo que sí podemos notar aquí es esto, mira aquí. Entonces, la moneda está subiendo. Llega a la altura máxima, baja y aquí, en este punto, cuando pasa por la altura de la mano, lleva una velocidad hacia abajo igual a la velocidad con la que salió. Eso sí es cierto. Entonces mira el movimiento cómo queda, de aquí a aquí. Este pedacito tiene velocidad inicial B, no se sabe. Velocidad final 2B. No, este pedacito de aquí. Listo, hasta ahí puedo hacer ese análisis. ¿Qué más información tengo? 2B. Considerando que la mano del árbitro suelta la moneda a 1.2, entonces significa que al del suelo, ¿no? Este es el suelo, esta es la mano. Entonces la altura aquí es 1.2 metros. AYD, ¿cuál es la velocidad en metros por segundo? Listo. Entonces tenemos que considerar este tramo. Entonces veamos, fórmulas de Moa. Primera, velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces desde aquí hasta aquí, repito. Velocidad final, esta es velocidad final, es 2B. Velocidad inicial es B, más gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Por tiempo, no conozco el tiempo, entonces esta fórmula no me va a servir. Listo. Siguiente fórmula, la voy a escribir acá. Distancia es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia, ¿la conozco? Sí. La distancia es esto, 1.2 metros. Velocidad inicial es B. Por tiempo, ¿conozco el tiempo? No, no conozco el tiempo. Entonces ahí ya no sigo, ¿no es cierto? Porque tengo dos incógnitas. Nada. Tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces aceleración por distancia. Listo. ¿Cuál es la velocidad final del movimiento? 2b. Entonces te dice aquí. Dice aquí, 2b al cuadrado menos. ¿La velocidad inicial cuál es? B. Entonces aquí va b al cuadrado. 2 veces aceleración, es la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por distancia es 1.2 metros. Esta fórmula sí me sirve, mira, la tercera sirve. Porque aquí tengo una sola incógnita que es b. 2b al cuadrado es 4b al cuadrado, ¿no? Ambos se elevan al cuadrado. Menos b al cuadrado es igual a 2 por 10 por 1.2. Entonces sería 20. 20 por 1.2, ¿cuánto es eso? 20 por 1.2 nos da 24. Entonces todo esto da 24. La unidad queda, mire, metro por metro. Entonces queda metro cuadrado y acá abajo segundos cuadrados.
Listo. 4b cuadrado menos 1b cuadrado son 3b al cuadrado. Igual a 24 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sigo acá. Entonces tendríamos b al cuadrado. Voy a despejar b al cuadrado. Entonces quito este 3. Se está multiplicando, pasa a dividir. 24 metro cuadrado segundo cuadrado sobre 3. 24 sobre 3 es 8. ¿No es cierto? Dividiendo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Para quitar cuadrados sacamos raíz, raíz y raíz. Quedaría b igual a la raíz de 8. ¿Cuánto es la raíz de 8? 2.8 aproximadamente. Se cancela este cuadrado, se cancela este cuadrado y quedan metros por segundo. Y esta es la respuesta. O sea que el árbitro la lanzó con una velocidad de 2.8 metros por segundo. Y llega al piso con una velocidad doble. Entonces sería 5.6, ¿no? Metros por segundo. Y se acaba el 10.